la educación o acerca de la educación. Y el problema está que la mayoría no se preocupa por ello, pero dice que hace pedagogía. O sea, a veces que yo algo que no entiendo. O sea, ¿cómo entender a alguien que haga pedagogía que no conozca elementos básicos de filosofía? ¿Y cómo explica los fundamentos de la educación y de la pedagogía? O aparecen por arte de magia y de casualidad. Y obviamente el campo del conocimiento que permite entenderlos y comprenderlos es la filosofía. No existe ningún enfoque pedagógico que no se sustente en una posición filosófica. Busquen el que quieran. Yo sé que aquí hay una diversidad de perspectivas pedagógicas. Aquí hay de todos los tipos y todos los modelos habidos y por haber. Y algunos que son mixtos porque cogen de todos un poquito y dicen que son innovadores. Entonces hay la necesidad, uno, de entender que los docentes deben prepararse en los elementos básicos de filosofía. Al hacer esto el docente va a comenzar a desarrollarse y a crecer. Cuando el docente comienza a desarrollarse y a crecer, recién podrá aportar en el aula. Pero ¿con quién aprende? No va a aprender en la biblioteca ni va a aprender solo detrás de un escritorio, va a aprender en el aula con sus alumnos. Quien enseña al docente a ser docente y quien le enseña al docente hacia dónde dirigir la reflexión es el alumno. El problema es que no se lo permitimos. El problema es que queremos direccionar la reflexión. Es como aquellas, como las novelas mexicanas, ¿no? Que comienza el primer capítulo, tiene 100 capítulos, pero ya sabemos el final. Eso es lo que sucede en las aulas. O sea, el profesor ya sabe lo que va a pasar al final cuando termine su clase. Pero, ¿por qué no esperar lo inesperado? ¿Por qué no prepararnos para lo inesperado? ¿Por qué no motivar a la reflexión y a la crítica y al cuestionamiento y a ver qué sucede al final? Y van a ver la riqueza de conocimiento que vamos a descubrir y que vamos a construir en ese proceso. Pero no lo permitimos. No lo permitimos porque obviamente, decía, estamos todavía viviendo en esto de las aulas tradicionales, esta educación anquilosada, esta educación vertical, autoritaria, rígida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué buscamos con esto de filosofía para niños? Entre niños y adolescentes, obviamente. Ojo que acepte de buen grado que las correcciones de los compañeros, que sean capaces de escuchar atentamente a los otros, sean capaces de considerar y estudiar las ideas de los otros, poder desarrollar sus propias ideas seriamente y sin sentir miedo por el rechazo o por la posible incomprensión de los otros, estar abierto a las nuevas ideas y ser fieles con ellos mismos, aceptar y respetar los derechos de los otros, a expresarse, a criticar y a cuestionar, mostrar respeto por las personas que no integran su comunidad o que piensan diferente que ellos, mostrar sensibilidad respecto del contexto, especialmente sobre lo que se está discutiendo, pedir y dar razones, discutir los temas con mayor imparcialidad posible, algo que no sucede en las aulas. Eso es lo que se quiere en lo básico conseguir con los niños. Pero la pregunta es cómo poder conseguirlo si los docentes tienen estas características. Y esto significa plantear lo que nosotros aquí está ampliamente desarrollado, hablamos de la filosofía como experiencia del pensar. Hablar de la filosofía como experiencia del pensar es un pensar contextualizado, un pensar dentro de una etapa, en un momento determinado, un espacio-tiempo determinado. No es lo mismo pensar ahora que pensar pues hace 50 o 100 años. No es lo mismo pensar ahora que pensar dentro de 20 o 30 años. No es lo mismo. Si no tomamos en cuenta nuestra realidad, no entendemos a nuestros chicos, sus contextos, sus necesidades, sus intereses, ¿qué vamos a enseñarles? Entonces, hay necesidad. Decía, hay una anécdota que señala algo muy interesante y que dice que el docente lo primero que debe de hacer para comenzar a trabajar es conocer a sus alumnos. Cuando conozca a sus alumnos recién sabrá cómo enseñarles. Y cuando sepa cómo enseñarles podrá estructurar todo aquello que desea aplicar en el aula. Pero ¿cómo enseño si no conozco a quién estoy enseñando? ¿Cuántos docentes se dan el tiempo para conversar con sus chicos sobre temas diversos? La mayoría está desesperado por acabar el sílabo. La mayoría dice, hoy tengo 44 semanas, ya vamos en las 36 semanas y solamente he hecho 25 temas. A correr se ha dicho. Y sucede en todos los niveles, básicos, a nivel básico, a nivel superior. O sea, hay una enfermedad por acabarla, lo que llaman la silabitis. Una desesperación. Vean en las mismas universidades las 3 últimas semanas. Los docentes están desesperados, hay que recuperar si es posible trasnoche, mañana, tarde, almuerzo, comida. Pero hay que acabar. No interesa si el alumno aprende. No interesa si el alumno comprende, no interesa si el alumno da el salto de lo inferior a lo superior. El asunto es que termine. Y como siempre repito, terminamos con el sílabo, terminamos con los contenidos y terminamos con los alumnos. ¿No? Pero no nos interesa realmente o no nos preocupa qué pasa con nuestros alumnos. Tenemos que tratar de empaparnos. Una propuesta que hicimos hace 7 años, recuerdo, 6 años, se planteaba en un trabajo la necesidad, por ejemplo, en educación básica regular, que el primer mes no haya clases realmente. Que hayan clases, o sea, que asistan los alumnos y sus docentes, pero que no haya el famoso dictado de clase,
que sea la etapa del conocimiento de los alumnos y que el profesor programe todo un conjunto de actividades que le permite vincularse con sus alumnos y saber con quiénes va a interactuar durante todo un año. Sabiendo eso, entonces el siguiente mes el profesor ya sabe qué hacer y ya sabe cómo permitir a aquel que tiene ciertas limitaciones de el salto. Pero si no lo hacemos, obviamente los problemas se van a seguir presentando. Entonces la filosofía es un pensar, pero un pensar a partir de la experiencia. Cuando se busca que la filosofía sea sistematizada, uniformizada, estandarizada, ahí la filosofía deja de ser experiencia en el sentido aquí señalado, pierde su esencia. En ese mismo sentido deja de ser pensamiento creador y deja de ser filosofía. Se convierte en lo tradicional y en lo común, aquello que es producto de la criticidad, la irreflexión, la mera y simple repetición. Es pensar la experiencia como producto de una condición histórica que permite explicar y construir al ser humano. Las experiencias son siempre únicas, irrepetibles. Entonces, si la experiencia es única e irrepetible, ¿por qué le hago repetir a mi alumno? Le hago repetir en mi clase y lo hago repetir en la evaluación lo mismo. ¿Y dónde está la experiencia del pensar? ¿Y dónde está el pensar como peculiaridad de él como ser humano? ¿Por qué no dejarlo que opine? ¿Por qué no dejarlo que exprese las ideas como él está pensando en ese momento? ¿Cómo me captó? ¿Cómo entendió? De repente descubrió algún dato más. ¿Por qué no permitirlo? Entonces, obviamente que ahí estamos truncando la capacidad de pensar. No es posible tener dos veces la misma experiencia. Cuando una experiencia se vuelve previsible y repetible, deja de ser experiencia en sentido estricto y se convierte en experimento repetición de lo mismo. Y eso es lo que perjudica la educación. Nos interesa más que pensamos sobre el pensar, el modo de la filosofía o la manera de la experiencia. Nuestra sospecha es que en el pensar no es una habilidad ni siquiera un conjunto de habilidades o herramientas. No se trata de negar que se pueden ser constituidos una serie enorme de conocimientos sobre esta base. Claro, que se puede. Lo que queremos sugerir es que no es una dimensión, no es la dimensión más interesante del pensar como experiencia, aquello que el pensar tiene de único, de irrepetible, de intransferible, aquello que lo hace especial. Claro está que el pensar puede ser un conjunto de habilidades, pero si solo se le toma como suma de habilidades, deja de ser una posibilidad de la experiencia y por lo tanto deja de ser una posibilidad de la experiencia de la filosofía. El aula tiene que estar abierta a la discusión, el aula tiene que estar abierta a las opiniones, el aula tiene que estar abierta a las posiciones críticas. Eso es lo que justamente va a permitir que nuestros chicos comiencen a redescubrirse y comiencen a crecer. Pero ¿qué pasa si el docente dice que está enseñando a pensar y está repitiendo conceptos? Y conceptos que ha extraído de un libro y que quizás no los ha repensado. Recuerda que un docente tiene la obligación de pensar lo pensado. Que tiene una obligación de revisar lo que había pensado. Pero la mayoría lo que hace es simplemente repetir lo que aprendió y no lo pensó y no lo repensó. Y luego obviamente si nosotros tenemos dudas y tenemos algunas crisis personales por lo problemático de lo que estamos aprendiendo, imagínense nuestros alumnos. ¿Cómo terminan? Pues en filosofía sucede, aquellos que somos de filosofía, a veces nos molesta que la gente diga no, pero a la gente no le gusta y odia la filosofía. Y vuelvo a repetir lo que siempre hemos dicho, el problema no es de la filosofía, el problema es de los profesores de filosofía. Igual en el curso de matemática el problema no es la matemática, el problema es el profesor de matemática. En historia el problema no es la historia, es el profesor de historia. Obviamente, porque algunos dicen, no, que el curso es así, pero ¿y cómo otros llegan a los estudiantes y hacen que aprendan y comprendan? Y que además puedan aplicarlo en lo cotidiano. Significa que sí es viable, pero obviamente que no estamos viéndolo desde ese aspecto, no lo estamos viendo desde esa perspectiva. Entonces el asunto no es repetir datos. Esta es la razón por lo que es tan difícil decir cómo se aprende. Existe una familiaridad práctica innata o adquirida con los signos, que hace de toda educación algo amoroso, pero también mortal. No aprendemos nada con quien nos dice, hazlo como yo. Nuestros únicos maestros son aquellos que nos dicen, hazlo conmigo, y que en lugar de proponernos gestos o reproducir, saben emitir señales desplegables en lo heterogéneo y en lo novedoso. Ese es el maestro. Recuerden que el maestro no es aquel que llena la pizarra, es un mero instructor. El maestro, como decía alguien, es aquel que aprendió a vivir y enseña a vivir. Y es uno de los problemas que tenemos en la educación, que muchos tratan de decirle al niño cómo vivir, pero su vida de ellos no funciona. Es como el psicólogo que quiere enseñarle a alguien a no fumar y él fuma. ¿No? Es terrible, obviamente es un desencuentro porque no tiene ni pie ni cabeza. Entonces para ello, para ya por el tiempo nos ha ganado, para ello el docente debe reunir ciertas peculiaridades. Aquella persona que se va a involucrar en aquello de la filosofía para niños, que volvemos a repetir, deben ser los docentes de todas las áreas, sin excepción, todos sin excepción. Esto no es cuestión de filósofos,
Es cuestión de querer pensar, de querer desarrollar la capacidad de criticidad, de reflexión, de razonabilidad. Es la querer desarrollar esa capacidad de poder enfrentarme al mundo, dar una mirada mucho más allá de lo normal y lo tradicional y plantear alternativas de explicación a lo que tengo delante. En castellano, atreverme a opinar. Los docentes ya no se atreven a opinar. Y lo más preocupante, los docentes últimamente ya no emiten juicios. No se habrán visto en las aulas. Los docentes ya prefieren no emitir juicios porque si emiten un juicio, este juicio comúnmente te lleva a que sea pues enjuiciado y cuestionado. Entonces ya no emito juicios. Y es uno de los graves problemas que tenemos. Mientras que si se emiten juicios, se alimenta la criticidad y la reflexión en los chicos. Y si emitimos juicios, ya que sabemos nosotros que de la mitad del aula, de repente la mitad está en desacuerdo y nos lo va a decir en nuestra cara. Y debemos estar preparados justamente, como decía Heráclito, al inesperado. Pues. Porque eso es lo que nos va a enriquecer. Porque lo otro ya lo conozco. Si yo te lo enseñé y tú me lo repites, ¿qué aprendo? Pero si yo te digo y te enseño algo y te explico y te demuestro algo y tú me sales con una repregunta o un argumento diferente, yo aprendo. Por eso es que el alumno es el mejor maestro del docente. Entonces el docente debe de reunir algunas peculiaridades, algunas características, vamos a ver cuáles como las más importantes. Debe ser una persona interesada en enseñanza, debe ser una persona interesada en el ser humano. Si no está interesado en el ser humano, que se dedique a otra cosa, pero que no se dedique a la educación. Si cree que la enseñanza es simplemente una cuestión económica, que se dedique a otra cosa. De repente que se dedique a congresismo. Es aquel que concibe la educación como un proceso libre de una comunidad investigadora, en donde el educador es un guía que indaga y que crece junto con los educandos. Se preocupa por la formación integral de seres humanos en todos los niveles y aspectos. Primero, preocupándose por su formación personal, donde él respeta la diversidad y la diferencia para que el alumno aprenda a respetar la verdad, la libertad y la diferencia.